El cuerpo humano es una máquina realmente prodigiosa, pero también compleja, sin duda, y esa complejidad nos causa a veces algunos problemas. Hablamos, por ejemplo, del equipo defensivo que tiene este ingenio casi perfecto que es nuestro organismo. El sistema inmunitario nos protege de amenazas y de agresiones, sí, pero ocurre que en ocasiones ese ejército natural reacciona de manera anómala ante agentes que en realidad son inofensivos. Y es entonces cuando surgen las alergias. La alergia respiratoria es una enfermedad crónica frecuente que afecta a todas las edades y disminuye la calidad de vida de quien la padece. Puede afectar a ojos, nariz, garganta y bronquios y es uno de los principales desencadenantes del asma. No tiene cura, pero sí tratamiento para aliviar los síntomas e incluso para modificar su evolución. Polen, ácaros, moho o el epitelio de los animales son los principales alérgenos respiratorios. Conocer cuanto antes qué sustancias provocan esa reacción indeseable es fundamental para mantener la alergia lo más a raya posible y, desde luego, adoptar las precauciones necesarias para alejarnos todo lo posible de los agentes que nos la provocan. Sobre todo ello vamos a hablar en nuestro episodio de hoy, buscando, como siempre, voces expertas aquí en Date un Respiro. Aquí comienza Date un Respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER. Rinitis, rinoconjuntivitis, alveolitis alérgica o asma son las manifestaciones más frecuentes de la alergia respiratoria. Y según los casos, sus síntomas van desde picor nasal, estornudos o lagrimeo a una dificultad seria para respirar. Estas manifestaciones y síntomas a menudo aparecen interrelacionados. 8 de cada 10 casos de asma tienen origen alérgico. 3 de cada 4 personas con asma alérgica padecen rinitis y un 40% de quienes tienen rinitis crónica padecen también asma. Una de las peores complicaciones que puede presentarse en un paciente alérgico es la anafilaxia. Se trata de una reacción alérgica extremadamente grave que aparece de modo brusco y que compromete a todo el organismo. Para saber más sobre la alergia hemos invitado a la doctora Virginia Rodríguez. Esta profesional es especialista en alergología en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela y coordinadora de la Comisión de Relaciones con las Asociaciones de Pacientes de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, SEAIC. Doctora Virginia Rodríguez, nos alegra mucho que esté aquí con nosotros en este podcast. Muchas gracias y gracias por invitarme a este podcast. Empecemos hablando, doctora, del origen de esta afección. Cualquier persona, puede desarrollar una alergia respiratoria en cualquier momento de su vida. ¿Y cuáles son los principales factores desencadenantes? Bueno, más que cualquier persona diremos que es alérgico el que puede. Es decir, se necesita tener una base genética que predisponga para desarrollar estas reacciones de alergia o hipersensibilidad. Y además de esos factores que digamos son predisponentes, existe la exposición, los factores desencadenantes. Es decir, que el paciente se hace alérgico a lo que tiene en el entorno. En nuestra zona, por ejemplo, yo vivo en Galicia, los ácaros son la principal causa de alergia. Por tanto, uno tiene que ser alérgico y se puede hacer porque ha nacido con esa predisposición y ha tenido exposición a factores normalmente alérgenos desencadenantes. Entiendo. ¿Suele haber asociación entre distintas patologías alérgicas? Es decir, un paciente con rinitis, por ejemplo, puede acabar siendo un paciente asmático o sufrir otro tipo de alergias. ¿Y qué complicaciones puede desarrollar una alergia respiratoria?
Bueno, pues sí es muy frecuente esta asociación entre patologías como son la rinitis y el asma. Realmente la mucosa que recubre la vía respiratoria, tanto en la nariz como el bronquio, es muy similar. Los desencadenantes, los ácaros, los pólenes, los epitelios son los mismos y, por tanto, se puede producir esa reacción alérgica inflamatoria en las dos partes de la vía respiratoria. De hecho, los pacientes que tienen asma, en hasta un 90%, también padecen rinitis. Y al revés, los pacientes que tienen rinitis desarrollan asma hasta un 40%. De hecho, se considera que muchas veces aparece primero la rinitis y luego el asma y, por tanto, es un claro factor predisponente. Con respecto a las complicaciones, bueno, pues la alergia respiratoria produce unos síntomas importantes, síntomas muchas veces limitantes y, por tanto, que pueden producir una clara limitación al paciente que los padece a nivel de productividad, a nivel de descanso y obviamente una crisis de asma puede ser una situación que incluso pueda producir un compromiso vital, una crisis grave que requiera un manejo en un servicio de urgencias. Y doctora, una vez diagnosticado, el paciente alérgico debe saber cuáles son los alérgenos que le afectan, pero ¿qué puede hacer para evitarlos y anticiparse a una crisis? ¿Existen herramientas a su disposición para poder controlar su exposición a esos alérgenos? Sí, realmente es importante, ¿no? Realmente la rinitis es fácil de diagnosticar, el manejo, el tratamiento se puede ir adelantando, pero es importante saber a qué es uno alérgico para poder hacer esas medidas, ¿no? Hay herramientas, sobre todo en lo que es la exposición a los pólenes. En la página web de la Sociedad Española de Alergia, pólenes.com, existen las mediciones de los niveles de los distintos pólenes por zonas geográficas e incluso el Comité de Aerobiología, en función de la humedad, de lo que ha llovido en los meses previos, en colaboración con departamentos de estadística, hace predicciones y establece pues, los niveles a los que va a estar expuesto el paciente. Por tanto, conocer estas herramientas o el uso de aplicaciones que puede uno incluso personalizar sus alertas puede ayudar a evitar las exposiciones. Con alérgenos de interior es un poquito más complicado, ¿no? Realmente no vamos a estar midiendo nuestros niveles de ácaros, sí que podemos saber si somos, por ejemplo, alérgicos a epitelios, pues obviamente conocerlo para, si es en casa de un familiar, evitarlo lo posible o por lo menos anticiparnos al tratamiento y a esas medidas cuando vamos a ir a ese domicilio. Hablemos de la anafilaxia, doctora, probablemente uno de los grandes temores de los pacientes alérgicos. Según tenemos entendido, se trata de una reacción alérgica grave que suele producirse principalmente por alimentos, picaduras de insectos o fármacos, pero también por aeroalérgenos. ¿Qué riesgo tiene un paciente con alergia respiratoria de sufrir anafilaxia? ¿Y qué debe saber en cuanto a precauciones y modo de actuar ante una reacción anafiláctica? Bueno, pues efectivamente la Organización Mundial de Alergia dedica esta semana de la alergia a la anafilaxia. Es una reacción realmente grave, es una reacción rápida y, por tanto, es muy importante y, como hace el eslogan, debe uno de conocerla, debe de prepararse para su desarrollo. La reacción alérgica grave o anafilaxia se produce generalmente por la exposición a alimentos, sobre todo en niños, es la causa más frecuente, y a fármacos y a picaduras de himenópteros, normalmente en etapas adultas. Es raro que exista una anafilaxia en una inhalación de aeroalérgenos, ¿no? Tiene que ser situaciones como podría ser una exposición laboral o situaciones muy concretas, pero sí es más probable que un paciente alérgico a inhalantes, por ejemplo, a pólenes, por haber desarrollado una reacción alérgica a una proteína que es compartida con un alimento de origen vegetal, desarrolle una anafilaxia al comer ese alimento. Es decir, no va a ser directamente la inhalación del polen, sino que por reactividad cruzada, como le llamamos nosotros, se produzca una anafilaxia en la ingesta de un alimento. Las precauciones siempre, ya digo, de cara a desarrollar una reacción anafiláctica es el conocimiento, el reconocimiento rápido de los síntomas, porque los segundos cuentan. Y, por tanto, en pacientes que tienen ese riesgo ya conocido de anafilaxia, debe de disponer de autoinyectores de adrenalina para salir del momento agudo y acudir rápidamente a un servicio de urgencias. Doctora Virginia Rodríguez, muchísimas gracias por haber estado en Date un Respiro. Gracias a vosotros. Estás escuchando Date un Respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER.
Tras la opinión experta, hemos querido también conocer la de un paciente con asma grave, Irantxu, y saber cómo viven las personas con alergias, cómo influye en su actividad diaria o hasta qué punto somos conscientes de lo que debemos evitar y en qué momentos. Irantxu Muerza es una paciente experta que dedica además su tiempo a la acción voluntaria desde la presidencia de la Asociación de Apoyo a Personas Afectadas por el Asma de Vizcaya, Asmavi. Cuando es una asma alérgica, digamos, los principales síntomas serían la congestión, la falta de aire, el picor en los ojos. Con todo esto, claro, al cerrarse las vías respiratorias superiores, digamos que al final tenemos que hacer más esfuerzo con las vías respiratorias inferiores y esto, pues bueno, nos puede acarrear un ataque de asma grave en el cual pues podemos llevar a un ingreso hospitalario, incluso a tener paradas respiratorias. Entonces, hay que tener en cuenta que todos estos factores que a nosotros nos afectan no te dejan o no te permiten llevar una rutina normal, ¿no? Es decir, tienes muchas limitaciones a la hora de hacer cualquier tipo de actividad al aire libre, pues tienes que andar pendiente de los contaminantes, de los pólenes, de muchos factores que te puedan hacer o desencadenar un ataque de asma, ¿no? En este caso. Entonces, hay que tener en cuenta que nosotros luchamos por respirar. Pues hay muchas veces que por el desencadenante que sea nosotros nos encontramos mal y eso puede conllevar muchas veces al absentismo laboral y escolar, que es un grado muy alto de absentismo y hay mucha gente que no lo comprende, puesto que la alergia o el asma pues muchas veces no es una enfermedad muy visible, ¿no? Entonces, mucha gente sí que tiene esa idea de que nosotros enfermamos porque queremos, ¿no? Entonces, hay mucha gente en la sociedad que no comprende realmente cómo podemos enfermar de una alergia o de un asma tanto como para no ir a trabajar. Entonces, solo la gente que lo sufrimos sabemos lo que es tener un día malo y no poder respirar y realmente temer por tu vida, ¿no? En el día a día. En cuanto a las situaciones que tendría que evitar o con las que tenemos que andar con un poquito más de cuidado las personas que sufrimos este tipo de patologías, serían, por ejemplo, las actividades al aire libre, sobre todo en época de polinización. Hay que tener en cuenta que esta época de polinización cada año se va extendiendo, es decir, cada año se va alargando ese periodo, con lo cual durante ese periodo sí que tenemos que tener mucho control de nuestras actividades al aire libre, ¿no? Por ejemplo, el hacer deporte. Pues claro, en esas épocas de polinización siempre se recomienda no hacerlo al aire libre, puesto que además del esfuerzo físico, que también por sí mismo supone un desencadenante del asma, pues si lo sumamos que puedas pasar por una zona donde hay una exposición alta al polen, pues bueno, te puede llevar directamente al hospital. Entonces, en general, toda nuestra vida social se ve perjudicada. Al final tenemos muchas limitaciones para estar en ciertos espacios o hacer ciertas actividades en lugares pues, donde puede haber cualquier tipo de humos, ya sea de comida, de productos, de químicos, de tabaco, ambientadores fuertes o perfumes fuertes que suele haber en algunos locales que también nos pueden desencadenar esos síntomas alérgicos y nos pueden desencadenar un ataque de asma o, por ejemplo, ahora que viene el verano también, los aires acondicionados. Nosotros estar en lugares que tengan aires acondicionados fuertes realmente es prácticamente imposible porque no nos encontramos bien y claro, al final eso en verano digamos que te limita bastante esa actividad social. Pero no quedan ahí los problemas. Además de esas situaciones, hay muchas cosas cotidianas para la inmensa mayoría de la gente que un paciente alérgico tiene que evitar. A la hora de evitar cosas, pues también tenemos que evitar pues, todo tipo de productos químicos o de limpieza que sean pues, productos fuertes, con olores fuertes, pues como lejías, amoníacos, etcétera, serían imposibles para nosotros. Obviamente, en el domicilio tienes que tomar también medidas. A la hora de ventilar, pues las épocas de polinización también, pues debes de ventilar muy poco el domicilio, es decir, 5 minutos por la mañana y 5 minutos por la tarde y el resto del día la casa ha de permanecer cerrada para que no entren esos alérgenos en el domicilio. Tenemos que evitar ciertos materiales en el domicilio como alfombras, muebles tapizados. Entonces tenemos que sustituirlo pues, por muebles de madera, de vinilo o de cuero que puedan limpiarse fácilmente. Igualmente tampoco podemos estar, por ejemplo, en sitios donde haya estufas de leña o calentadores de queroseno, debido a que esto también pues, nos conllevaría un ingreso hospitalario seguro. Igual que los animales, ¿no? Los animales, obviamente, a todo el mundo, bueno, a la mayoría del mundo le gustan, ¿no? Pero nosotros que tenemos alergia debemos evitar que los animales entren en casa.
Y en caso de que tengan que estar en casa por el motivo que fuere, siempre evitar que no entren en el dormitorio, que es la zona de descanso, la zona donde reposamos de noche, y realmente por la noche es más importante tener esa respiración activa debido a que, bueno, es fundamental un descanso, ¿no? Para luego poder llevar la rutina diaria. Y obviamente pues tenemos que andar también con cuidado con los cambios de temperatura, con los aires fríos, y también a la hora del domicilio, a la hora de cocinar, por ejemplo, tenemos que andar con cuidado con ciertos alimentos que puedan desprender mucho humo, ¿no? Siempre cocinar con la casa bien ventilada y con el extractor, porque pues este tipo de humos de la fritura mismamente, por ejemplo, pues nos pueden conllevar también esos ataques de asma en este caso. Esquivar el contacto con los alérgenos es fundamental, pero hay otros aspectos muy importantes para poder tener la alergia y sus consecuencias bajo el mayor control posible. Y una de ellas es el diagnóstico temprano de la enfermedad. Escuchemos la experiencia de Irancho. En mi caso, yo he sido diagnosticada de asma grave de difícil control hace aproximadamente unos 3 años, pero llevo infradiagnosticada unos 20 años. Yo aproximadamente desde que tenía 20 años empecé con ataques, lo que eran ataques de asma, pero que realmente yo iba a mi médico y lo que me decía era que tenía una bronquitis. Entonces me daba una serie de antibióticos y un broncodilatador, y con eso pues bueno, pasaba la crisis y así seguía, pues una vez al mes, cada mes y medio, pues iba al médico y lo mismo. Entonces sí que estaba infradiagnosticada durante estos 20 años, pues eso, con supuestamente lo que tenía una bronquitis y realmente lo que tenía era un asma con desencadenantes alérgicos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que ese diagnóstico precoz es muy importante en estas enfermedades, debido a que cuanto antes se detecte la enfermedad, menos consecuencias graves vas a tener. Entonces pensamos que hoy en día sería necesario establecer un protocolo de actuación para personas que puedan ser sospechosas mínimamente de tener un asma, una enfermedad como puede ser el asma, o alergias, que sean derivados directamente a los especialistas para que se hagan pruebas como una espirometría o una prueba de alérgenos para poder identificar cuál es la patología que sufre ese paciente y establecer un tratamiento correcto para quitar esos síntomas, ¿no? Entonces, pensamos también que es necesario pues tener una atención coordinada e integral a través del paciente, o sea, para el paciente a través de equipos multidisciplinares, porque tenemos en cuenta que en estos aspectos de la alergia influyen otros aspectos, como puede ser en mi caso el asma. Entonces pensamos que, por ejemplo, en lo que es el contacto estrecho entre diferentes especialistas debería ser necesario para que se vea al paciente como un todo, ¿no? Y no cada especialista su parte del cuerpo. Entonces pensamos que eso sería fundamental para la atención integral del paciente. Estás escuchando Date un respiro, el podcast de FENAER. Conocer los desencadenantes de la alergia es clave para controlar al máximo la enfermedad. También, por supuesto, lograr una buena adherencia al tratamiento prescrito por el especialista. Esperamos que este episodio de Date un respiro haya contribuido a conocer más esta patología y a comprender mejor a quienes la sufren. Un episodio que hemos podido ofrecerte gracias a la colaboración de Sanofi con las actividades de divulgación de FENAER, como es el caso de este podcast. Gracias por vuestra implicación. Y nos vamos ya, pero por poco tiempo. Recuerda que la semana próxima tenemos una nueva cita. No dudes en transmitirnos tus opiniones y sugerencias, pues por la vía que te sea más cómoda. Esta misma plataforma desde la que nos escuchas, el correo electrónico o incluso el WhatsApp. Si te hemos sido de utilidad en algo y nos das un me gusta, también te lo vamos a agradecer porque es el modo de mantener vivo el podcast y poder acompañarte semana tras semana. Saludos de todo el equipo. Miguel Ángel Rodríguez de los Santos en la realización, Olga González y Martiño Suárez en la producción y guionización, Elena Goyanes, que lo coordina, y también saludos de quien te habla, Luis Fraga. Escuchemos ahora a nuestra vecina favorita. Te dejo con gracia. Adiós.
la alergia, ese gran tema. Que yo creo que los alérgicos son unos incomprendidos muchas veces, ¿eh? Claro, porque tú ves a alguien con los ojos rojos como tomates, moqueando, llorando y con la respiración entrecortada y dices, qué tristeza de individuo, ¿no? Que no sabes si es que acaba de ver el final de Titanic o su recibo de la luz. A ver, que si el individuo está así mientras limpia el polvo, pues dices, bueno, lo entiendo perfectamente, ¿eh? A mí me pasa cuando plancho, que me da una lástima de mí misma, una congoja, un qué vida más esclava, que no me extraña que alguien llore cuando le da el plumero, que también es muy desagradecido. Pero resulta que no, que la mayoría de las veces no es que se congestionen por pena, es que tienen alergia, pero no en plan como yo y mi alergia a planchar, no, tienen alergia a ciertas sustancias o cosas que hay en el ambiente y lo pasan mal. Y digo que es un gran tema, además, porque puede dar para largas conversaciones. Como ayer, que nos juntamos 5 amigas de la infancia, entre ellas Puri, que es alérgica, creo que ya te he hablado de ella. Y no veas. Resulta que Isa propuso que la semana que viene hiciéramos un picnic en el campo. Y la idea fue recibida con tremendo alborozo. La una, pues yo llevo unas empanadas que me salen riquísimas. La otra, pues yo llevo el vino. Y la de más allá, vale, yo llevo unos postres. Pues yo llevo el mantel de cuadros y los platos. Y Puri, pues yo llevo las de perder. Claro, porque meter a Puri en un bosque es pues como meter a un líder de Vox en un mitin de Podemos. Vamos, que eso acaba mal fijo. Total, que Puri dijo que ella para ir al monte tenía que mirar antes varios datos, elegir ella el día y el sitio, ir cargada de medicamentos y ponerse 2 mascarillas, una encima de la otra. ¿Qué le dijo esa mujer? Pero si ya no hay que llevar mascarilla en exteriores. Que no, le dice Puri, que es por la poli. Y dale, que la poli no te va a decir nada, que ya puedes ir sin mascarilla. Y Puri, que no, la policía, no, la polinización. Acabáramos. O sea, le dice la otra, que es que tú eres alérgica al polen, claro. Sí, explicó Puri, al polen de las gramíneas, del plátano, de las cupresáceas, de las betuláceas y de los oleés. Olé, olé, pero qué completita mi Maripuri. Y además, al polvo, a los ácaros, al moho, a las plumas de los pájaros y a los... ¡Por Dios, Isabel, quita de ahí ese perro! Gritó Puri con un amago de darle una patada al chucho. Ahí ya vi yo que lo del picnic se iba a tomar viento. Bueno, lo del picnic y casi el grupo. Porque a Isabel le puedes decir cualquier cosa, menos meterte con su perro, que es que lo tiene como si fuera un hijo. Así que la cosa se lió malamente. Entonces Merceditas, para calmar los ánimos, propuso hacer una comida en su casa. Pero Puri puso como condición que hiciera previamente limpieza a fondo de todo el piso. Y Merceditas pues puso una cara así como... Vamos, ¿qué pasaba? Al final dije yo que vinieran a la mía, que yo la tengo siempre limpísima por lo de mi enfermedad. Y cuando parecía que estábamos todos de acuerdo, va Isa y dice que sí, pero que ella se trae a su perro. Y vuelta a empezar. Total, que no hemos quedado en nada. Fíjate que yo tengo la sensación de que no hemos quedado ni como amigas. Y todo por las alergias de Puri. Lo que yo te diga, unos incomprendidos los alérgicos. Hasta aquí, date un respiro. Recuerda que puedes mandarnos mensajes de audio de WhatsApp al teléfono 624-201-909 y dejarnos tus sugerencias o preguntas. Date un respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER.